Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. La verdad es un gusto poder estar reunidos nuevamente en la iglesia después de 33 domingos aproximadamente que no nos reunimos. El 8 de marzo fue el último domingo que nosotros pudimos estar aquí sentados todos juntos. Y aunque nos hemos reunido sábado y algunas que otras veces, realmente es un gusto poder reunirnos juntos como iglesia el día que el Señor ha determinado. Su día, este día, el día del Señor. Vamos a entrar un poquito entonces a retomar lo que es el libro de Éxodo y me gustaría que pudieran buscar el capítulo 24 para dar lectura de versículo 1 al 8 y si pudiera ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice el libro de Éxodo, capítulo 24, versículos del 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vamos a orar. Padre, estamos sumamente agradecidos por este día que tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa, Señor, en tu iglesia, para poder alabar y glorificar tu nombre por medio de nuestros cantos, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Padre, primeramente reconocemos las impurezas, Señor, de este servicio, Señor, sabiendo que es de parte nuestra, Señor, hacia ti, pero te pedimos, Señor, que nos perdones y limpies nuestros pecados, para que sea acepto delante de tu presencia. Padre, y que nosotros también podamos, Señor, de esa manera amarte a ti como nos manda tu palabra, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma, Padre. Señor, en este tiempo, tu palabra, que es una espada de dos filos, Padre, penetra en lo más profundo de nuestro ser, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para mostrarnos qué cosas debemos aprender el día de hoy respecto a este tema, Señor, y poder ser edificados por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, Señor, use tu palabra expuesta el día de hoy para nuestra edificación. Padre, te agradecemos por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de entrar un poco en el capítulo 24, es importante poder recordar de manera muy apresurada lo que se ha visto en los capítulos anteriores con respecto a Éxodo. Y el lugar donde nos encontramos, el pueblo de Israel, monte Sinaí, y venimos del momento en el cual Dios le ha dado a Moisés los 10 mandamientos en capítulo 20, y también se le han instituido o se le han dado instrucciones, otro tipo de instrucciones en las cuales ellos deben poder seguir. Entre esos vemos en capítulo 22 y 22 prácticamente, leyes sobre restitución, es decir, de qué manera ellos debían comportarse con sus copartidarios o con sus hermanos del pueblo y cómo debían hacer en un caso dado con los de afuera o aún con los esclavos. Había leyes humanitarias. Y llegando al capítulo 23, dice: no vas a aceptar falso testimonio, no vas a aceptar rumores.
Se habla también de las 3 fiestas anuales: la Pascua, la de los tabernáculos y la de la siega o la cosecha. 3 fiestas. La finalización del capítulo 23 nos habla acerca del ángel de Jehová que va a estar con el pueblo. Y dice, y no van a ponerse a adorar ídolos. Dice, mi ángel va a estar con ustedes. Y llegamos al capítulo 24. En esta porción vamos a ver entonces quiénes deben subir, quiénes son aquellos que el Señor ha dicho que van a subir. Y versículos 1 y 2 dice, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos. Aquí entonces podemos ver claramente que el Señor le dice a su siervo Moisés, ¿quiénes son los que van a subir? Y vamos a ver esta instrucción, es explícitamente clara. Dice, tú Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. Pero ¿quiénes eran estas personas? El primero, Moisés, que era el que habló, iba a seguir hablando cara a cara con Dios, el líder de Israel. Aarón, el hermano de Moisés, levita. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, levitas también. Y los 70 ancianos. Eso podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 18, versículo 21 en adelante, que nos dan las características de aquellos que debían ser elegidos de parte del pueblo. Y dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Así que estos son los 70 ancianos que encontramos aquí. Tenemos entonces ahora todo esto. Tenemos este grupo de 74 personas que el Señor Todopoderoso le dice, estos son los que van a subir a mí. Dios manda a que estos representen al pueblo, que vayan en lugar del pueblo con las características que Él ha designado. Ellos deben realizar solo lo que Dios les ha dicho. Usted puede ver hoy día en un paralelo con respecto a este tema. Usted puede ver que hay una proliferación de diversos tipos de iglesia que dicen que están predicando la palabra de Dios. Pero lo que están haciendo es predicar mensajes positivos, mensajes psicológicos, y están cauterizando la conciencia de las personas, pero no mostrando a Dios por medio de su palabra, como tenía que hacer Moisés, Aarón y los ancianos, temerosos de Jehová. Por tanto, entonces Moisés, Aarón y sus hijos de la tribu de Leví y los ancianos dice, vayan y acérquense al Señor en representación del pueblo. Y es exactamente lo que todo predicador y maestro de la Biblia debe hacer: llevar al pueblo hacia el Señor. Sin embargo, hay algo que usted puede haber notado en estos versículos. Aunque el Señor manda 74 personas se acerquen a Él, Él dice, van a adorar de lejos, se van a inclinar de lejos. Solo uno se va a acercar a mí, solo Moisés va a estar delante de mi presencia. Pero la pregunta es, ¿por qué esto era así? Bueno, podemos decir primeramente porque el Señor lo dispuso de esa manera. Pero hay algo importante que debemos destacar aquí. Estos 70 ancianos cumplían con las características que debían, obviamente, estar con Moisés, pero es aquellas características que mencioné hace un rato: hombres temerosos, varones de verdad, de virtud. Ellos no eran los que finalmente se iban a acercar al Señor. Ellos, aunque eran ancianos, aunque eran líderes en la nación de Israel, no eran igual a Moisés. Ellos debían estar conformes con el rol que se les había asignado. Y nuevamente esto, para traerlo de una manera práctica, me hace pensar mucho en lo que está pasando hoy día.
Hay muchos cristianos que piensan que la iglesia es para cumplir sus metas personales. Algunos quieren ser grandes teólogos, por mencionar algunos, Sproul, MacArthur, Calvino o algún otro que usted conozca. Pero lo que están buscando es el prestigio y el buen nombre sin lo que esto cuesta, sin lo que demanda. Ser temeroso del Señor, estar bien capacitado y estar bien preparado. Y esto es algo que está pasando muy frecuentemente. ¿Por qué? El que está delante es visible, o estos teólogos escriben varios libros, y las personas hoy día dicen, yo quiero eso, solamente para ser vistos, solamente para cumplir una meta. Sin embargo, eso es un error enorme, que lo que hace es dañar la iglesia, daña las familias, daña todo lo que está dentro, con tal de cumplir ese foco, ese propósito, ser un maestro de Biblia. Pero aquí vemos lo contrario en los 70 ancianos. Ellos estaban con Moisés trabajando hombro a hombro. Debían estar conscientes que lo único que ellos debían hacer era estar directamente con Dios, pero a través de Moisés. De manera que entonces podemos ver que esta característica de ellos, ser temerosos de Dios, es evidente aquí. Porque ellos no estaban por la posición, estaban para servir a Dios y servir al pueblo. Otro detalle que no debemos dejar pasar por alto es la función de Moisés. Y es bastante claro que el Señor le está diciendo a él respecto a cómo deben hacer las cosas, qué es lo que deben hacer y quién va a estar en su presencia. Cuando vemos la figura de Moisés, entonces, siempre lo vemos que está intercediendo. Varias veces nosotros en la lectura de la Biblia podemos ver que este pueblo era rebelde. Era muy rebelde. Pero Moisés intercedía. Pero a pesar de toda esta intercesión, Moisés era un intercesor imperfecto. Pero hubo un momento, una ocasión en la cual Dios le dijo a Moisés, para que el pueblo tenga agua, háblale a la piedra. Y como siempre el pueblo empezó a quejarse y a quejarse. Moisés se colmó y agarró y dijo, ustedes pueblo rebelde. Y golpeó la piedra 2 veces. El hombre más manso de toda la tierra, dice la Biblia, libro de Números. Moisés era un intercesor imperfecto y desobedeció a Dios en este momento, golpeando la piedra. Por ese motivo, Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra. La vas a ver, pero no vas a entrar. La función entonces del gran líder de la nación de Israel no era más que ser un intercesor o un mediador entre Dios y el pueblo. Por tanto, aquí entonces vemos cómo Moisés, como intercesor o mediador, era una figura de aquel gran mediador, Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan nos dice que a Moisés se le dio la ley, pero que Cristo o en Cristo nosotros tenemos gracia y verdad, dice Juan 1:18. Moisés era un mediador imperfecto, incompleto. Cristo Jesús no recibió la ley como Moisés, sino que Él es el dador de la ley. Él vivió perfectamente en obediencia a la ley o a su ley y murió bajo ella, nos dice el libro de Gálatas. Por eso Él es el mediador de un mejor pacto, el nuevo pacto en su sangre, nos dice el libro de Hebreos. Por tal motivo, entonces, a pesar de que Moisés sería el único que pudiera estar delante de la presencia de Dios, fue Cristo Jesús
quien vino a darnos a conocer al Padre, porque estaba por encima de los 70 ancianos. Pero Moisés al final era un hombre más al servicio del Señor, en lo cual no había nada en lo cual pudiera gloriarse. Versículos 3 al 5 podemos verlo, el pacto de Dios con su pueblo, o una repetición. Adorando pues entonces desde la distancia, Moisés, delante de la presencia de Dios, le va a contar ahora al pueblo qué es lo que el Señor le dijo cuando se encontraba delante de él. Y si usted puede notar aquí en el versículo 3, dice que Moisés contó todas las palabras y disposiciones del Señor, nos dice la NBI. Pero es posible que de una manera inconsciente cometamos un error y pensemos que lo único que se leyó fueron los 10 mandamientos. No obstante, el contenido de lo que se leyó es lo que tenemos desde Éxodo 20, incluyendo los 10 mandamientos, hasta Éxodo 23, hasta el final, capítulo, versículo 33 de Éxodo 23. Por eso el versículo 7 dice, Moisés leyó el libro del pacto a todo el pueblo. De igual manera, entonces, encontramos en esta porción que después que le lee todo el contenido del libro, ellos aceptan y afirman que van a cumplir todo lo que Dios les ha dicho. Es importante destacar algo aquí. El pueblo estaba comprometiéndose con el Señor. Dice, ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y para que quedara constancia de ello, dice que al día siguiente Moisés puso por escrito, dice la NBI, o escribió todas las cosas, todas las palabras que Dios les había dicho. Tenemos entonces Moisés, después de escribir todo, dice, procede a edificar 12 columnas. Para nosotros eso es poco significativo, porque no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra sociedad ni de nuestra mentalidad hoy siglo XXI. Pero en esos tiempos, levantar un altar con piedras era para recordar algún evento importante. Así que cada vez que ustedes encuentren y erigieron piedras o levantaron un altar, tiene que ver con el hecho de que había un evento importante. Por ejemplo, Jacob, en el libro de Génesis, dice que él tuvo un sueño. Este sueño es verdadero. Dice que él estaba dormido y él veía que había una escalera y veía ángeles subiendo y bajando por la escalera. Y dice que después que eso pasó, que él se despertó, dice que él agarró la piedra que tenía de almohada y la puso allí en recordatorio de que él había tenido ese sueño con el Señor, un encuentro con el Señor. Otro ejemplo, con el mismo Jacob, él estaba con Labán y ellos tuvieron sus problemas allí, pero ya Jacob iba a salir. Y dice que para que tuviera todo en paz, ellos hicieron un pacto entre ellos y Jacob tomó una piedra y la puso por señal de que todo quedaba en paz. Eso está en Génesis 31:45. Lo mismo pasó con Josué. En Josué 24:27 dice que las piedras iban a ser testigos de lo que estaban a punto de hacer, de lo que Dios les había dicho. Así que tiene que ver con asuntos importantes o relevantes. Por lo que podemos ver aquí entonces la importancia de erigir estas piedras o altares. Si se da cuenta, no dice que eran piedras talladas. Eso es claro. No, porque es una prohibición tallar las piedras. Dice, simplemente eran las piedras y las ponían allí. Ellos colocaban las piedras como una marca visible para recordar ese punto histórico en sus vidas. Tenemos entonces que esas piedras, una por cada tribu, representando
a la nación de Israel. El pacto con Dios. Pero eso no es la manera en que nosotros vemos las cosas hoy día, ¿cierto? Esto es bastante ajeno. Pero ellos, no solamente este tipo de asuntos, no es solamente para recordar los eventos importantes, sino también para ver y recordar que el Señor les prometió algo y Él los iba a cumplir. Y de manera muy práctica podemos ver eso el día de hoy. Muchos están atravesando tiempos difíciles durante estos días, ya sea enfermedad, ya sea trabajo, o sea cansancio por el exceso de trabajo. No obstante, mi querido hermano, así como ellos tenían un lugar donde podían recordar el pacto que Dios había hecho con ellos, usted y yo debemos mirar a Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre. Es en Él en quien nosotros podemos estar totalmente confiados y reposados, porque por medio de su obra, usted y yo tenemos vida. Adicional, tenemos el Espíritu Santo, dice que son quienes las arras, es decir, quien nos acompaña todos los días de nuestro caminar diario, por lo que no estamos solos en medio de las dificultades. Así que como Moisés levantó esas piedras para recordar aquel pacto con Dios, usted y yo en medio de las pruebas también debemos poner nuestra mirada en aquel Redentor de un mejor pacto. Es interesante que después de escribir todo esto, después de levantar el altar, procede y dice: vayan los jóvenes a hacer el sacrificio, hagan la ofrenda al Señor. Estos hombres hacen lo que Moisés les manda, ya que todavía hay una tarea importante por hacer: rociar al pueblo con la sangre, para purificarlo o santificarlo. Versículos 6 al 8, entonces, después de sacrificar estos animales, según se les ordenó a los jóvenes, Moisés toma la sangre, pone la mitad en una vasija y la otra, ¿dónde la rocía? Lo dice versículo 4, sobre las piedras. Él derrama entonces la sangre en aquel altar que ellos tenían como recordatorio del pacto de Dios con ellos. Por lo que Moisés entonces procede a leerles el libro del pacto. Y este libro del pacto, como mencionaba hace un rato, desde Éxodo 20 hasta el 23, por lo que entonces el pueblo dice, después de ver el altar que fue rociado con la sangre, ellos escuchan lo que Moisés registró, se los lee, y ellos dicen: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Moisés entonces toma la otra parte de la sangre, la rocía al pueblo y añade unas palabras donde vemos que está la confirmación del pacto hecho. Y dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, Israel era la nación y pueblo escogido de Dios. Ellos habían declarado que harán todas las cosas que el Señor les ha dicho. Y ellos han recibido la sangre también del animal que fue sacrificado para dicho propósito. No hay excusas ahora mismo. El Señor va a cumplir con sus promesas, o con su promesa de hacerlo un reino de sacerdotes y gente santa. Sí, ellos oyen atentamente lo que Él ha dicho y guardan su ley. Pero vaya conmigo brevemente al libro de Hebreos, capítulo 9.
Y dice así, del versículo 18 al 28. ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si usted puede ver la primera parte, lo traslada inmediatamente a lo que estábamos viendo aquí en Éxodo capítulo 24. Dice que en ese momento tomó la sangre de los becerros y le roció. Es algo interesante del libro de Hebreos. Este libro está hecho en un lenguaje, o está escrito en el lenguaje, para entender realmente lo que es el Antiguo Testamento. Y es bastante difícil a veces leer el libro de Hebreos si no tenemos una comprensión bastante, no diría clara, pero cierto conocimiento de algunas cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice, este primer pacto fue hecho con Moisés, fue hecho con sangre de animales. Pero esa sangre de animales era sombra de lo que vendría más adelante. Es decir, el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Es más, cuando nosotros pensamos en ese pacto, debemos ver que todo el contenido del Antiguo Testamento es el antiguo pacto, basado en todas las ceremonias y rituales, siendo sombra de lo que vendría en el nuevo pacto. Ahora, este nuevo pacto, dice, está basado en la sangre, pero no de animales de holocausto ni de ofrenda, sino en la ofrenda perfecta de nuestro amado Salvador. Es decir, en su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. De manera que ahora que murió el testador, Cristo Jesús, por medio de su sangre queda confirmado y válido para nosotros salvación por medio de su obra redentora. Solamente para mencionar algo aquí. Cuando uno tiene un testamento, yo hago un testamento, ¿y cuándo se hace el testamento válido? Cuando yo me muero, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí, que es necesario de que muera el testador, es decir, que era necesario que muriera Cristo Jesús para que todas estas cosas se pudieran cumplir en Él, recibiéramos todas las bendiciones en Él. Y por tanto, entonces ahora venimos del antiguo pacto que era sombra al nuevo pacto en Cristo Jesús. Su obra redentora, su obra salvadora, una vez y para siempre. Por eso vemos entonces que Moisés, al rociar al pueblo con la sangre de los animales, el pueblo aceptó cumplir el pacto con Dios. Mas ellos no podrían hacerlo, no lo harían. En el nuevo pacto, en Cristo Jesús, quien por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, usted y yo, mi querido hermano, podemos decir: Señor, haremos todas las cosas que has dicho y obedeceremos. Pero eso es solamente posible por la obra de Cristo que nos redimió. Mi querido hermano, toda la Biblia nos apunta hacia Cristo. No hay ni un solo punto en el que no nos dirija hacia Él. Por tanto, es el pueblo, Israel, que se compromete delante de Dios a hacer todas las cosas registradas en el libro del pacto. Pero Moisés va a seguir dando instrucciones dadas por Dios.
para continuar y hacer lo que se les ha mandado. Pero eso, si el Señor lo permite, lo vamos a ver la otra semana. Concluyo. Pudimos ver entonces el día de hoy que Dios le dio instrucciones a Moisés de que él debía ir a su presencia o subir con Aarón, con Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Estos ancianos cumplían los requisitos para representar al pueblo y los otros 4 eran levitas. Ellos debían adorar a Dios desde lejos, inclinándose desde lejos. Y solo Moisés estaría o podría estar delante de la presencia de Dios. Moisés le dice al pueblo, ¿qué es lo que el Señor requiere? Lee sus leyes, lee todos los preceptos y estatutos que se les ha dado. De manera que el pueblo se comprometió a hacer lo que Jehová había dicho. Moisés escribe todo, edifica un altar que representa las 12 tribus de Israel y lo dedica a Dios como un recuerdo del pacto que han hecho entre ellos. Él rocía la sangre de las piedras y procede a leer el libro del pacto. Y el pueblo nuevamente dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés, esta sección termina y dice, toma la sangre, la rocía sobre ellos, los santifica, los purifica y así confirma al pueblo su pacto con el Señor. Una breve aplicación. Acompáñenme al libro de Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Versículo 14 nos dice, y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En esta porción vamos a ver que el apóstol está haciendo un contraste, pero muy breve, entre Moisés y Jesús. Pero dice que el verbo de Dios, Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dice, vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y dice, Juan dio testimonio. Dice, el que viene después de mí es mayor. Es antes de mí. Porque es primero que yo. Y después, versículo 17 dice, por medio de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús es mucho mayor que Moisés. Él es el dador de la ley. O como el libro de Colosenses que dice que en Él están todas las cosas. Él es el creador de todo. Y es aquel quien murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Es por eso que nuestra salvación no es solamente decir, bueno, yo acepté a Cristo en mi corazón. Es mucho más que eso. Habla del hecho de que mi corazón, mi mente, todo mi ser ha sido transformado por medio del poder de Dios. Por medio de la obra redentora, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso entonces el mismo libro de Hebreos también dice aquella salvación tan grande que tenemos. No disminuyamos a Jesús o la salvación en Cristo como simplemente mi amiguito, mi salvador, o en buen panameño mi friend, porque no lo es. Todo el Antiguo Testamento nos apunta hacia Él, a su obra redentora, a su salvación. Y por eso usted y yo nos encontramos aquí sentados, porque estamos aquí para alabar y glorificar su nombre
por dicha salvación que nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, gracias en este tiempo que hemos podido meditar un poco acerca del pacto de tu pueblo contigo. Señor, que nos apunta a aquella obra salvadora que se encuentra en tu Hijo. Padre, te agradecemos por esa salvación tan grande que nos ha sido dada. Señor, y ayúdanos a no menospreciarla, sino a vivir como nos dices tú en tu palabra, Señor. Vivir de acuerdo, Señor, a la vocación con la que hemos sido llamados, en humildad y mansedumbre, dando honra y gloria a todo lo que tú nos has dado para hacer. Padre, gracias por este tiempo. Gracias una vez más por la oportunidad, Señor, y la apertura que tenemos ahora los domingos, Señor, tu día, en el cual tú has designado para alabarte a ti. Padre, te agradecemos por todo. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.